Vamos a estudiar ahora cómo se diseña una unidad central de procesos, una CPU, y vamos a ver dos modelos que son bastante representativos de las distintas filosofías de diseño de CPU que existen. Uno de los modelos es conocido como la CPU microprogramada, la cual es un poco más antigua, pero fue bastante popular en la década de 70 y los 80. Entre las características que tienen es que permitía de una manera muy fácil incrementar la cantidad de instrucciones que soportaba la CPU, con lo cual le daba un valor agregado contra otros fabricantes que soportaban menos instrucciones. La forma de funcionamiento a grandes rasgos que tiene es que la unidad de control decodifica una instrucción que proviene de la memoria y ejecuta una secuencia de control, o sea, una secuencia de pasos que es siempre fija y que va a encargarse de resolver esa instrucción. Esa secuencia en particular va a estar implementada en lo que se conoce como un microprograma dentro del secuenciador. Así que una vez que se decodifica la instrucción, el secuenciador se va a encargar de mandar a través de cables señales, unos y ceros, a los distintos bloques que componen la CPU para resolver lo que la instrucción tiene que resolver. Si es una instrucción de suma, va a activar el sumador y va a realizar una suma. Si es una instrucción de resta, va a activar el restador y va a hacer una resta. Vemos en pantalla dos ejemplos de dos CPUs. A la izquierda tenemos la CPU 8086. Esta es la primera CPU con arquitectura x86 que fabricó Intel. Y vemos que está compuesta por una ALU, está compuesta por registros, está compuesto por cierta lógica para conectarse a los bases, al bus de datos, al bus de direcciones y al bus de control. Hay una cola a través de la cual se van recibiendo instrucciones que se leen obviamente a través de los bases, y hay toda una lógica de control y timing que se va a encargar de mover las líneas internas que componen, las líneas internas que controlan los distintos componentes de la CPU para resolver la instrucción. A la derecha tenemos otra CPU microprogramada, que es el 6502, un excelente microprocesador en su época. Y también, si bien el dibujo no es igual, los componentes son siempre los mismos. Hay accesos a los bases, aquí tenemos un buffer que se conecta al bus de datos y aquí tenemos registros que se conectan al bus de direcciones. Hay un registro de instrucción que se va a encargar de eh, recibir la instrucción que se está por ejecutar desde la memoria, y hay toda una lógica de decodificación que se va a encargar de mover las líneas, acá sí se ven un poco más claras, que se conectan a cada uno de los registros para poder resolver la instrucción siguiendo el microprograma que esté almacenado en la memoria dentro del secuenciador. Vamos a tomar del 6502 una pequeña parte y vamos a utilizar un modelo didáctico como para ver cómo se resuelve un microprograma dentro de una unidad central de procesos. Esto que tenemos acá es un modelo didáctico, no es una CPU conocida, pero que nos va a servir a entender cómo es la secuencia que se tiene que ir resolviendo dentro del secuenciador para resolver una instrucción en particular. Entre los componentes vemos que existe una ALU. Esta ALU es muy sencilla, solamente soporta dos operaciones, así que hay un único cable para elegir cuál es la operación que va a resolver esta ALU. La ALU tiene dos operandos de entrada, el operando A y el operando B, y produce una salida. Y ese operando A y operando B se pueden resolver de las siguientes formas. Si el cable de ALU-OP vale 0, entonces la ALU va a producir a su salida la suma de lo que entre por A más lo que entre por B. Ahora, si el cable vale 1, la ALU solamente va a ser A más 0. El valor B lo va a ignorar totalmente y lo que va a hacer es va a tomar A y lo va a dejar pasar hacia RTR, eso siempre y cuando el valor de ALU-OP valga 1. Así que bastante sencilla esta ALU, pero vamos a ver que nos va a servir para hacer varias operaciones. El resto de los componentes son todos iguales, son todos registros. Registros latch como los que acabamos de ver hace unos minutos atrás. Cada registro latch tiene una señal de clock enable para que controlemos el momento en el que el dato de entrada se almacena dentro del registro, y una señal de output enable que nos va a permitir conectar el dato que está almacenado en el registro a la salida a la cual se encuentre conectado. Así que tenemos el registro 0, que es un registro de propósitos generales para almacenar valores, el registro 1, que es otro propósito de propósitos generales para almacenar valores. Hay un registro temporario de resultados, RTR, que se va a encargar de capturar el valor que sale de la ALU. Vamos a ver cómo funciona eso. Y luego de la memoria va a venir un valor que se va a capturar dentro de este registro MBR,
que almacena temporariamente los resultados de la memoria. Toda la parte de cómo leer un valor de memoria no la estamos representando porque complicaría la explicación, pero asumimos que dentro del MBR ya existe un valor que está almacenado sobre el cual vamos a operar. Nunca vamos a escribir un valor en el MBR, fíjense que no tenemos una señal de clock enable para escribirlo. Ya asumimos que todo eso está resuelto. Lo único que podemos controlar del MBR es su salida. Podemos controlar si la salida se encuentra o no conectada a este bus interno de datos. Notemos que al bus interno de datos lo pueden escribir únicamente el registro RTR y el registro MBR. Son los únicos dos que pueden escribir en este bus. Ahora, el bus interno de datos puede ser leído desde R1, puede ser leído desde R0 y también está siendo leído permanentemente en la entrada B de la ALU. Leer no hay ningún problema, se puede estar leyendo permanentemente. Ahora, existe un problema. No pueden haber dos registros que estén escribiendo en el bus interno de datos a la vez. Imaginémonos que el RTR está tratando de forzar un valor, el valor 2, y el MBR está tratando de forzar otro valor, no sé, el valor 3. ¿Qué pasa cuando acá ingresa un 3 y acá ingresa un 2 a la vez? Y lo que va a producir es que se va a producir un corto, ya que estamos tratando de cambiar valores ceros y unos desde dos lugares distintos y se va a producir va a circular la corriente entre algunos bits, va a ser una corriente infinito porque hay un corto, así que vamos a quemar alguno de esos registros. Si bien hay protecciones para que eso no pasen, lo que es seguro es que en el base interno de datos no vamos a tener un valor confiable. Así que nunca podemos tener outputs enables en uno que estén escribiendo sobre el mismo bus. O uno está en 1 y el otro está en 0, o viceversa, o los dos están en 0 y nadie está escribiendo en el bus. Lo que nunca puede pasar es que haya dos registros que estén escribiendo en el mismo bus. Y lo mismo pasa para la entrada A. Fijémonos que la entrada A puede provenir de la salida de R0 o la salida de R1. No puede pasar que los output enable de R0 y R1 estén en el mismo instante de tiempo en uno a la vez, porque van a estar forzando valores y van a estar rompiendo este bus que se encuentra acá conectado. Así que esa es la única consideración que tenemos que tener cuando estamos trabajando con una CPU microprogramada que tiene bases internos. Hagamos un ejemplo didáctico. Asumamos que el valor en R0 que está almacenado es el 2 y el valor almacenado en el MBR es el 4. Y vamos a escribir una instrucción, o sea, vamos a escribir la secuencia en el secuenciador que resuelve la instrucción R0 es igual a R0 más MBR. O sea, si R0 vale 2 y MBR vale 4, lo que queremos es que después de ejecutar toda la secuencia, R0 va a valer 6. Y la secuencia de cómo se realiza eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, comenzamos tratando de entender qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que hacer que la ALU sume A más B, ya que tenemos que resolver una operación de suma. Así que si hay una suma, acá seguro el único que sabe sumar es la ALU, así que vamos a hacerle sumar a la ALU estos valores. Por aquí, por su entrada A tendría que entrar R0 y por su entrada B tendría que entrar MBR. Así que esto es lo que queremos lograr. ¿Cómo lo logramos? Vamos a cambiar cuáles son los bits que tienen, cuáles son los valores que tienen que tener estos bits de la tabla del secuenciador. Ahora, no, vamos a seguir un orden y ese orden son los ciclos. En el primer ciclo, que va a coincidir con el primer flanco ascendente de clock, vamos a definir cuáles son los valores que tienen que tomar todos estos cables que controlan los distintos dispositivos. Luego va a pasar un tiempo que va a depender de la frecuencia a la cual trabaja la CPU. Una CPU que obviamente trabaja a 1 MHz es más lenta que una que trabaja a 1 GHz, pero generalmente ese tiempo al cual opera la CPU se elige teniendo en cuenta los retardos que tienen los componentes internos que forman la CPU. Entonces, una CPU con registros más lenta no puede funcionar tan rápido como una CPU que tiene registros más rápidos. A nosotros por ahora la parte de eficiencia no nos interesa, pero sí nos va a interesar entender de que cada etapa va a ser un ciclo y estos ciclos coinciden con los flancos ascendentes de clock que reciba la CPU por parte del oscilador. Así que bueno, queremos llevar el valor de R0 a
y el valor de MBR a B. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a controlar sus salidas, sus output enable. Si ponemos en 1 el output enable del registro 0, lo que vamos a hacer es que el valor que está almacenado en el registro 0 quede conectado a este pequeño bus que accede a la entrada A de la ALU. Notemos que de ninguna manera podría haber un 1 en el output enable de R1, ya que esto va a producir una colisión. Así que si el output enable del registro 0 está en 1, el output enable del registro 1 tiene que estar sí o sí en 0. ¿Sí? Si hacemos eso, vamos a tener un error. Y ahora también tenemos que llevar al registro, a la entrada B de la ALU, tenemos que llevar el valor del MBR. ¿Cómo lo llevamos? También prendemos el output enable, lo ponemos en 1 y ahora el valor del MBR va a escribir el bus interno de datos y el otro que puede llegar a escribir este bus interno de datos es el RTR. Fijémonos que esto tiene que estar también en 0, si no también se produce una colisión. Pero ahora, cuando llega el flanco ascendente de clock que nos define que estamos en el ciclo 0, internamente el secuenciador va a escribir esta secuencia de bits en cada uno de estos cables que está conectado al secuenciador. Y lo que va a hacer es que justamente el valor este 2 se escribe en este bus y esté ahí esperando para entrar en el ALU. El valor 4 se escribe en este bus y esté en la entrada de operando B de la ALU. Con lo cual la ALU va a empezar a sumar. Va a empezar a sumar porque la operación que tiene seleccionada es el 0. Y el 0 en la ALU hace A más B. Esto va a tardar un tiempo, no es inmediato, ningún cambio dentro de una computadora es instantáneo, pero probablemente para el siguiente ciclo de reloj la ALU ya haya terminado de sumar. Así que dejamos pasar el tiempo y cuando viene el siguiente flanco ascendente de clock, ya tenemos el valor de la ALU actualizado. La ALU está sumando A más B, pero fíjense que para que esto ocurra tenemos que mantener los unos que habíamos definido previamente en los output enable del registro 0 y del registro MBR. Si no, la ALU va a empezar a va a empezar a tomar sus nuevas entradas y no estaríamos manteniendo estable el dato. Pero ahora que pasó un ciclo de clock y que mantuvimos los valores en 1, en las entradas, los valores en 1 de los output enables que controlan las entradas de la ALU, ahora sí ya sabemos que la ALU tiene un valor válido a su salida y lo vamos a capturar en este registro RTR. ¿Cómo hacemos eso? Le generamos un flanco ascendente en el clock enable del registro RTR. Así que en este momento generamos ese flanco ascendente y acá en el ciclo 1, cuando se recibe ese flanco ascendente, el valor que sale de la ALU, que obviamente va a ser un 6, se va a almacenar en el registro RTR. No podíamos hacer esto en el instante anterior porque teníamos que forzar primero los valores y darle tiempo a la ALU para que sume. Pero ahora que la ALU ya sumó, en el siguiente ciclo sí podemos capturar este valor que sale de la ALU dentro de RTR. Bien, ahora tenemos el RTR con el valor actualizado. Va a tener el 6, que es el resultado que nos interesaba fabricar. ¿Cómo hacemos para llevarlo de vuelta a R0? Porque recordamos que la instrucción era tomar R0 más MBR y almacenarlo en R0. Pero el valor lo tenemos en RTR. Lo tenemos que llevar de vuelta a R0. ¿Hay un camino para llevar datos del RTR a R0? Sí, el bus interno de datos. Ahora, ¿quién está controlando en este momento el bus interno de datos? Lo está controlando el MBR. Necesitamos hacer esto para que la ALU sume. Pero ahora que la ALU ya sumó y que acá el RTR quedó actualizado con el valor, ya no necesitamos más a la ALU que esté sumando. Por ende, en el siguiente ciclo nos vamos a encargar de apagar el output enable del MBR. Lo que hagamos con el puerto A mucho no importa, porque total ya a la ALU la estamos despreciando. Y ahora sí, ese RTR que quedó cargado con un 6, vamos a prender su output enable para que fuerce el valor en el bus interno de datos. Fíjense que esto lo tenemos que hacer cuando apagamos el output enable. Podemos elegir crear un ciclo acá intermedio donde primero apagamos el output enable y después prendemos el output enable del RTR, o podemos hacer las dos cosas a la vez asumiendo que el diseñador puso las precauciones para que no haya un cortocircuito en esa transición que está ocurriendo todo en el mismo ciclo. Pero mientras no tengamos dos unos en el mismo instante,
asumimos que no hay ningún problema y que la CPU está protegida. Por ende, ahora tenemos ese valor 6 que tomó el control del bus interno de datos y vemos que puede llegar por estos caminos a cualquiera de esos dos registros. Así que, ¿qué tenemos que hacer ahora como para almacenar el valor dentro del registro 0? Y lo que tenemos que hacer básicamente es generarle un clock enable. La señal del flanco ascendente de clock enable va a hacer que lo que ingrese por la entrada del registro latch se almacene adentro del registro. Así que ponemos un 1 en el clock enable del registro 0, pero muy importante, no tenemos que quitar el output enable de RTR, porque si quitamos el output enable de RTR, entonces este bus va a quedar con cualquier porquería que haya en el espectro electromagnético, ya que no va a haber nadie que va a estar forzando el valor. Así que en el momento que tenemos un 1 en el clock enable de R0, tiene que seguir permaneciendo el output enable del RTR en 1. ¿Sí? Eso es muy importante. Y una vez que dejamos pasar un ciclo entre, que es el tiempo que le va a tomar al registro almacenar, al registro R0, almacenar el valor que estaba ingresando, ahora sí ya tenemos el 6 efectivamente almacenado en R0 y podemos volver todas las líneas a 0 para prepararnos para la siguiente instrucción. Así que toda esta secuencia que se encuentra acá resuelve esa instrucción que va a permitir sumar lo que esté almacenado en R0 más lo que esté almacenado en MBR y que todo eso se almacene en R0. Esto que está acá es un microprograma y con esto estaban compuestas las computadoras con CPUs microprogramadas. Tenían muchas de estas secuencias almacenadas dentro de su secuenciador. Si lo pensamos un poco, una CPU microprogramada es una cosa muy parecida a una de esas cajitas de música que tiene un tamborcito donde están las distintas notas grabadas y uno dándole manija va haciendo que se reproduzca la canción. Es muy parecido. La diferencia es que acá, en vez de tener los puntitos, lo que tenemos son los unos y los ceros que están controladas a las distintas líneas que mueven cada uno de los registros que integran la unidad central de procesos y también la memoria. Entonces va a existir una secuencia para hacer la instrucción R0 es igual a R0 más MBR. Va a haber otra secuencia para hacer, por ejemplo, R1 es igual a R0 más R1, que va a ser distinta a la anterior. En algunas cosas se va a parecer, en otras no. Pero cada instrucción va a tener una secuencia. Y por la forma en la cual resuelven instrucciones las computadoras, lo primero que hacen es van a buscar una instrucción a memoria, a eso lo llamamos fetch, fetch es ir a buscar y traer, y eso también va a tener su propia secuencia y después de codificar cuál es la instrucción, también va a tener su propia secuencia. Cuando se decodifique cuál es la instrucción, haya sido esta o la de abajo, lo que va a hacer el secuenciador es va a saltar a la secuencia correspondiente para terminar de resolver la instrucción. Y una vez que terminó de resolver la instrucción, va a volver a la fase de fetch y se va a quedar haciendo esto permanentemente. Utilizando Logisim Evolution vamos a simular este modelo didáctico de una CPU que funciona con microcódigo, o al menos una parte, no es una CPU completa, pero básicamente en Logisim Evolution podemos simular todo esto. Vamos a tener una memoria ROM, que es la que se va a encargar de almacenar los microcódigos, y hay un pequeño contador que va recorriendo todos los elementos de la memoria ROM, es una memoria ROM de 8 bytes por 8 posiciones por 8 bits, o sea, almacena 8 bytes. Cada uno de esos 8 bits en esas 8 posiciones van a encender los distintos cables que se encuentran conectados a todos los elementos de control que tenemos desde el secuenciador para controlar la CPU. Hay un pequeño contador que va a ir barriendo cada una de las posiciones de memoria y va a ir cambiando cuáles son los valores que toman los cables. Así que con esto nos vamos a valer para simular los ejercicios que tenemos en la práctica. Así que abrimos el programa llamado microcódigo.circ en Logisim Evolution. Vamos a ir al que dice microcódigo. Vemos que acá tenemos implementado el flip-flop tipo D, acá tenemos implementado el registro latch y luego tenemos microcódigo, que es el programa completo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a resetear todos los registros para que todos estén en cero, como para inicializar. Luego quitamos la señal de reset y habíamos dicho que íbamos a ejecutar esa secuencia de microcódigos que vimos recién en la teoría. Lo único que hicimos es lo cargamos bit a bit, byte a byte en la memoria ROM y íbamos a sumar el registro 0 más el registro MBR.
el registro 0 tenía un 2, así que ponemos un 1 en ese bit del preset. Vemos que ya quedó con el 2. Y acá había un 4, así que ponemos un 1 en el 4. Si nos equivocamos y queremos sacar el valor, bueno, volvemos a poner reset y elegimos el valor del preset que corresponda. El preset le quitamos el 1 que tengamos porque si no va a quedar siempre fijo en ese valor, no lo vamos a poder cambiar. Así que acá estamos en el momento para empezar a ejecutar la secuencia del microcódigo. Así que lo primero que se iba a ejecutar era un 1-1, esto está pasado de binario a hexadecimal como para poder almacenarlo en la memoria, pero ejecutando paso a paso vamos a seguir la secuencia. Fijémonos que el primer paso de la secuencia era habilitar el output enable del MBR, con lo cual por acá está saliendo el valor 4 y ese valor 4 está entrando en el operando B de la ALU, que en este caso es un sumador. Luego habíamos prendido el output enable de R0, fijémonos que está en verde el cable, así que acá tenemos este segundo dato que ingresa por acá. La ALU, que en este caso está compuesta por un sumador y un multiplexor para elegir si deja pasar la suma o deja pasar directamente el valor que le ingresa por A. Este multiplexor no hace otra cosa. Nos produce a la salida un 6, ya que la ALU es combinacional, está permanentemente sumando. Así que ese sumador está sumando y tenemos el 6 que es el resultado. Pero este valor todavía no fue capturado por el RTR. Así que en el siguiente pulso vamos a generarle un pulso de clock. En el siguiente pulso que se produjo ese 30, que se resolvió con ese 31 dentro de la memoria de microcódigos, aquí sí se encendió el clock enable del RTR y ese valor 6 se capturó adentro del RTR. Vemos que esta salida no está encendida, sino estaría generando una colisión y en este momento estamos en el segundo ciclo del microcódigo. ¿Qué ocurría en el tercer ciclo? El valor de salida del RTR iba a tomar el bus interno de datos, el valor de salida del MBR se iba a apagar, iba a quedar en alta impedancia, así que generamos de vuelta un pulso de clock. Y acá vemos que a la salida del bus tenemos el 6 que sale del RTR, el MBR quedó desconectada su salida y ahora tenemos ese 6 que está listo para entrar en el registro R0. Así que generamos de vuelta un pulso de clock y vemos que R0 capturó el valor 6 en su entrada y en el siguiente pulso lo vamos a hacer todo de vuelta en 0 y ahí terminamos la ejecución de esta instrucción R0 es igual a R0 más MBR. Lo único que tuvimos que hacer fue cargar las secuencias ahí en el microprograma. Bien, ¿qué hubiese pasado si hubiese estado mal el microcódigo? Si hubiésemos escrito, por ejemplo, una colisión. Acá cuando tenemos el 40, este 40 es el momento donde la salida del RTR toma el bus interno y obviamente apagamos el output enable del MBR. Vamos a hacer 41, que lo que va a generar es que el output enable del MBR quede encendido y ejecutemos toda la secuencia de vuelta. Así que ejecutamos ahí todos los valores que están en 0. Vamos a resetear estos valores para que tengan los valores originales. Así que tenemos 2 y 4. Este también lo vamos a resetear. Y ahora empezamos a ejecutar. Primer paso. Segundo paso. Y fíjense que ahora el cable se pone rojo porque tenemos un output enable que está encendido y tenemos otro output enable que está encendido. Y esto es una colisión de datos, que Logisim la representa de esta manera. ¿Sí? Así que si tenemos un cable rojo en alguna de los ciclos que estamos resolviendo en el microcódigo, bueno, evidentemente estamos haciendo algo mal y tenemos que controlar a ver dónde está el problema.